Jueces capítulo 10. En este capítulo se nos da un poquito la continuación del capítulo anterior de Abimelech, pero en realidad se nos habla de dos jueces menores y una opresión más que sufre el pueblo de Israel. Cuando digo jueces menores es por los detalles que nos da la Biblia, que son muy pocos, además del número de capítulos que la Biblia les dedica, pero no porque no sean importantes. De los versículos 1 y 2 de este Jueces 10 nos habla de un hombre llamado Tola o Tolá. Después de Abimelech, dice el texto, se levantó para liberar a Israel Tola. No se nos dice mucho sobre este juez, solamente se nos dice que su servicio como juez duró un tiempo relativamente largo, 23 años. O sea, ¿quién guió a Israel durante 23 años? Tola, ese fue uno de los jueces. De los versículos 3 y 5 se nos habla de otro juez llamado Jair o Yair. Tras el servicio, tras él se levantó Yair, dice el texto. También conocemos muy poco el servicio de este hombre, de este juez, pero así como Tola, él sirvió 22 años. Ahora sí se nos da un detalle ahí que Jair era un hombre polígamo, es decir, tenía muchas esposas por el número de hijos que tuvo, y sus hijos se transportaban en un transporte lujoso. O sea, esos burritos, asnos, era para gente de dinero. Así que Jair nunca tuvo el título de rey, pero aparentemente ya actuaba como tal. Es todo lo que se nos dice de estos dos jueces. En la segunda parte de este capítulo ya se nos habla de la apostasía y servidumbre y súplica del pueblo de Israel. Acuérdense que la apostasía es abandonar al Dios verdadero, es haber creído en él y abandonarlo. Eso es apostatar o apostasía. Ahora, en el verso 6 se nos habla de 7 dioses paganos tras cuales fueron los judíos o los israelitas. Fíjense, se nos habla de que sirvieron a los Baales, 1, a Astarot, 2, es otro dios pagano, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, 4, a los dioses de Moab, 5, a los dioses de los hijos de Amón, 6, y a los dioses de los filisteos, 7. O sea, Israel estaba completamente atraído por estos dioses, no solamente por un ídolo, sino porque estos dioses estaban asociados a algunos. Por ejemplo, Baal estaba asociado con el dios del clima. O el éxito financiero. Recordemos que ellos vivían de la agricultura y entre más llovía, etcétera, etcétera, pues era más dinero. Así que fíjense por dónde iba la cosa. Astarot, por ejemplo, era la diosa de la fertilidad. Estaba asociada con el amor, el sexo y el romance. Así que ellos estaban, les llamaba la atención por el mismo pecado de sus corazones. Ahora, los otros dioses eran famosos o populares en las culturas donde ellos se movían. Esto nos recuerda a nosotros que también como cristianos pudiera ser una tentación adorar lo que el mundo adora, y debemos cuidar de ser fieles a Dios. De los versos 7 al 9 se nos habla de la servidumbre de Israel. Los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Dos naciones. Dios los entregó. Quiere decir que los dejó hacer lo que ellos quisieron. Quiere decir que él ya no intervino. No es que Dios los haya empujado o nada, sino es que Dios ya no intervino. Ellos quisieron adorar a dioses paganos, y lo peor que nos puede pasar a veces es que Dios nos deja hacer lo que queramos, porque entonces viene la servidumbre. Dice el texto, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. O sea que, por supuesto, era una consecuencia de esto mismo, ¿verdad? Por ahí se nos dice que los filisteos los oprimieron por 18 años, De los versos 10 al 14 se nos habla de que Israel clama a Jehová, Dios responde a Israel, pero ¿cómo respondió el Señor cuando los israelitas clamaron a él? Bueno, les dijo, ya no los voy a librar más, anden y clamen a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Dios fue duro con ellos, porque no veían ellos un arrepentimiento genuino. Así que de los versos 15 al 16 se nos habla de que Israel quita los dioses ajenos y empiezan a servir a Jehová.
Hay una parte del texto que dice, Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. No sé si lo notaron. Bueno, esto quiere decir que Dios se dolió en su corazón. No es que Dios se entristezca porque Él es perfecto, ¿verdad? Pero sí nos hace ver que para Dios no fue algo como con alegría castigarlos, sino que a Dios le pesaba también. De los versos 17 al 18, Israel se reúne, pero sin líder aún. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Ellos lo hicieron en respuesta a la amenaza de los amonitas. Israel se reunió para defenderse, pero entre ellos se preguntaban, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Es decir, no había líder todavía. Dios pudo haber mandado ángeles, Dios pudo haber hecho otras cosas, Él es todopoderoso, pero Dios eligió salvarlos a través de hombres. Dios hace mucho de su labor, de su trabajo, a través de líderes que se dejan usar en sus manos.